Presidente y periodistas. Buenas tardes, Isaías Cruz de TC Televisión. Señor presidente, cuéntenos de qué manera se va a controlar para que las personas cumplan con la cuarentena y qué sanciones habría para quienes incumplan con esta restricción. Gracias por la pregunta, Isaías. El personal del Ministerio de Salud tiene bajo vigilancia médica a los pacientes que han sido contagiados y está permanentemente monitoreando a quienes integran el cerco epidemiológico. Si incumplen, serán sancionados duramente por poner en riesgo la salud de la gente. Señor presidente, le saluda Valeria Navarro, periodista de Televicentro. Queremos saber cuáles son las medidas que se va a tomar, controles y sanciones para evitar el desabastecimiento de productos en los mercados. Valeria, no hay ningún desabastecimiento. El sector productivo y el sector agrícola siguen desarrollando sus labores y expendiendo sus productos. Señor presidente, soy Javier González, periodista de El Universo. Mi interrogante es: ¿cuánto tiempo van a durar las medidas anunciadas por el vicepresidente? Supuestamente son de 21 días, pero en redes sociales del gobierno se dice que la emergencia sanitaria durará 60 días. Mi consulta es si duran 21 días o los 60 días que está en un acuerdo ministerial emitido por el Ministerio de Salud. Gracias. Mire, Javier, la emergencia sanitaria, tal como consta en el acuerdo ministerial, se extenderá durante 60 días. Entre las medidas tomadas por la emergencia, se restringió el ingreso al país por 21 días. Buenas tardes, señor presidente. Le saluda Javier Basantes del diario El Comercio. Tengo dos preguntas muy puntuales. La primera, tomando en cuenta lo que está sucediendo en otros países y también con base en las recomendaciones que está haciendo la OMS, ¿en qué momento ustedes están considerando el peor escenario de mayor contagio de personas con COVID-19 aquí en el Ecuador? Javier, al contrario, el gobierno está actuando para evitar un escenario bastante más complejo. Hay restricciones de ingreso al país y también restricciones de la movilidad. Y la segunda, en el tema económico, obviamente esta situación genera situaciones complicadas para las empresas y en ese contexto, ¿qué se está pensando hacer para revisar plazos, tasas de interés, etcétera, con la banca privada y obviamente con la banca pública? Buenas tardes, presidente, muchas gracias. Javier, el gobierno está dialogando con todos los sectores productivos como ha sido su política desde el comienzo. La política pública dará opciones de refinanciamiento y hablaremos también con la banca privada para que encuentre opciones para ello. Buenos días, Juan Javier Benedetti, Radio Centro, Guayas y Santa Elena. Una buena medida es que el gobierno ecuatoriano ha autorizado a los laboratorios, a más de una treintena de laboratorios, hacer las pruebas, elaborar las pruebas del coronavirus. Estos test, el problema es que son muy costosos. ¿Hay alguna manera de que el Ministerio de Salud subsidie en parte el costo de estas pruebas, de estos test, y cuál es el protocolo para hacerse estos test? El Ministerio de Salud Pública realiza las pruebas de COVID-19 de forma gratuita, en los casos que cumplen las condiciones médicas. Algunos laboratorios privados también han sido autorizados y lo harán. Por supuesto, controlaremos los precios para evitar las especulaciones. Saludos, señor presidente. Soy Vicente Almeida Hurtado, presidente AER Carchi. ¿Cuáles son las medidas a tomar frente al ingreso de personas sin movilidad humana, extranjeros que cruzan los pasos ilegales? Aquí en la provincia del Carchi, por ejemplo, tenemos 37 pasos que no son legalizados. Gracias. Vicente, está prohibido el ingreso a extranjeros. Para ecuatorianos y residentes de la frontera norte, los pasos habilitados son Rumichaca, San Miguel, Puerto del Carmen, y las Fuerzas Armadas estarán controlando cualquier posible paso ilegal. Cordial saludo, señor presidente constitucional de la República, a nombre de AER, Núcleo Provincial Santo Domingo de los Áchilas. ¿Qué acciones podría tomar su gobierno para que las pruebas para detectar a tiempo el coronavirus sean realizadas de manera más ágil y ojalá en todas las provincias del país, ya que de esta manera se evitaría que los casos sean detectados a lo mejor cuando ya es demasiado tarde? Gracias por la pregunta, Fernando. El INSPI en Guayaquil, en Quito y en Cuenca realiza las pruebas.
El Ministerio de Salud está certificando también a los laboratorios privados. ¿Qué tal, presidente? Soy Ana María Cañizares, corresponsal de CNN en español aquí en el Ecuador. Mi pregunta está enfocada a cómo se va a trabajar para lograr el retorno de pasajeros a sus destinos después del día martes. Sin vuelos que puedan ingresar al país, tampoco habrá la posibilidad de sacar a estos pasajeros, pues es un círculo de aviones que llegan y se llevan a los pasajeros. La Dirección de Aviación Civil ha planteado esta propuesta de que vuelos charter que vengan vacíos puedan sacar a los pasajeros, pero qué tan factible económicamente, de impacto que pueda generar a las aerolíneas, cuál es la disposición que ellas tienen y también si los pasajeros podrían costear estos vuelos en caso de que esto ocurra. ¿No era más práctico que la disposición en la emergencia de los acuerdos ministeriales establezca que se prohíben vuelos de entrada y de salida después del día martes, puesto que se hará más complejo y más difícil el retorno de pasajeros, presidente? Ana María, la prohibición de ingreso al país se toma por prevención, ya que Ecuador solo tiene casos importados. Estamos gestionando mecanismos para que los ecuatorianos que se encuentran en otras naciones puedan volver sin problema. Señor presidente, soy Jonathan Machado, periodista del diario Primicias. Queremos saber qué pasará con los ecuatorianos que se encuentran en el extranjero y que no lograrán ingresar al país luego de las fechas determinadas por el COE nacional. También queremos saber si se endurecerán los controles para evitar las aglomeraciones de las personas. Importante la pregunta, Jonathan. Los ecuatorianos podrán seguir ingresando al país por los puntos fronterizos terrestres. Cuando ingresen, claro, deberán someterse al aislamiento. El telégrafo Carla Maldonado. Algunos abogados dicen que están de acuerdo con todas las medidas tomadas por su gobierno frente al coronavirus, pero que solo puede aplicarse bajo la declaración de estado de excepción. Todo lo demás son tibiezas y ambigüedades, dicen, y por ello piden declarar dicho estado de excepción. ¿Cuál es su opinión al respecto? Carla, el gobierno mantiene activo el COE para valorar las medidas a tomar. Se tomarán las decisiones necesarias para precautelar la salud de la gente. El telégrafo Carla Maldonado. En Italia, donde viven 125.000 ecuatorianos, el gobierno ha decretado medidas extraordinarias para combatir la pandemia. Por ejemplo, las clínicas privadas están obligadas a poner a disposición de los hospitales públicos su personal médico y las máquinas para tratar a los pacientes. En contraposición a ello, en Ecuador, los exámenes para la prueba del COVID-19 cuestan entre $200 y $300, según un reportaje de Diario Expreso. ¿Es así, señor presidente? ¿Se puede apelar a la función social y al deber ético que deben tener los laboratorios privados para unirse a luchar contra el coronavirus? Carla, la red pública de salud tiene capacidad para atender a los pacientes que tenemos en la actualidad. Si el escenario tiene algún cambio, tendrán que valorarse todas las alternativas posibles. Lo importante es precautelar la salud de los ecuatorianos. Udla Channel. En caso de querer salir por compras y no tener auto, ¿el transporte público y taxis o plataformas operarán con normalidad? Antes de la crisis del coronavirus, el sistema de salud pública ya mostraba falencias con los pacientes que atendía. Ahora, con esta emergencia, ¿qué va a pasar con los pacientes que se acercan a las casas de salud por otras dolencias? Estimados amigos de UDLA, el transporte público sigue funcionando. También los servicios de salud, que están completamente activos. Y nuestra gente, los ciudadanos, pueden movilizarse para asistir a casas de salud. Enrique Muñoz, de Canal 1. Presidente, saludos cordiales. Una consulta: ¿cómo se va a hacer el control para las personas que posiblemente incumplan con la restricción en las vías principales y calles de las ciudades en las provincias del país? ¿Estará la policía, estará también las Fuerzas Armadas? ¿Y bajo qué delito o bajo qué contravención podrían ser acaso detenidos, ya que solamente se llamó a la cordura y a la colaboración de la gente? Enrique, los controles los hará la Policía Nacional y verificará que se cumplan las restricciones de movilidad que hemos determinado. De no ser así, sin duda alguna, se van a aplicar las sanciones respectivas. Señor presidente, buenas noches. Soy Carla Larrea, de Medios Públicos. Usted ha hecho mención durante la cadena nacional que los impuestos del mes de abril, mayo y junio serán diferidos a 6 meses. En este contexto, mi pregunta es si el gobierno nacional tendrá acercamientos con Asobancos
para poder hablar de una flexibilización en cuanto a tiempos y a pagos de aquellas personas que no puedan cumplir con sus obligaciones debido a la declaratoria de emergencia sanitaria en el país y las restricciones que conlleva para muchas empresas y emprendedores y empresarios que tienen deudas con los bancos. Muchas gracias. Mire, Carla, la banca pública está dando opciones de financiamiento y también los diálogos están siendo muy productivos con el sector financiero privado para que haga lo mismo. Saludos, presidente. Soy Juan Carlos Aizprúa, periodista de Coavisa, y quería hacerle una primera pregunta que está relacionada al servicio en los centros comerciales, en los grandes centros comerciales del país. Si es que en las próximas horas o en los próximos días ustedes van a evaluar la posibilidad de cerrar por completo, ordenar la suspensión o el cierre por completo de manera indefinida tal vez de todos los centros comerciales a escala nacional. Juan Carlos, mire a su pregunta. Desde este martes 17 de marzo se suspende, ya lo habíamos dicho en la cadena, toda actividad comercial, toda actividad de negocios, con aforo de más de 30 personas. También especificamos en la cadena que se exceptúan los comercios de productos de primera necesidad, las farmacias, los bancos, los alimentos para mascotas y los servicios médicos y de telecomunicaciones. Mi segunda pregunta es sobre los hospitales y los casos de coronavirus confirmados. Varias personas a través de las redes sociales me han consultado por qué el Ministerio de Salud no ha informado sobre cuáles son los hospitales, las casas de salud en donde están los casos confirmados de COVID-19. Esto porque hay personas que constantemente por tratamientos, consultas médicas, radiografías, emergencia, cualquier tipo de diligencia médica, llamémoslo así, están yendo a los hospitales y no saben en qué casas de salud están los confirmados de COVID-19. ¿Quieren saber el por qué no se ha dado esta información? El gobierno está dando toda la información necesaria y por pedido de los propios pacientes y su derecho a la privacidad no se entregan, usted entenderá, mayores detalles. Rueda de prensa virtual, presidente y periodistas. Ecuatorianos, la vida de todos ustedes será siempre mi prioridad. Por eso, hoy la salud es lo más importante. Estamos enfrentando una guerra y en esta guerra haré todo lo posible y hasta lo imposible para cuidar a mis hermanos. Esta guerra ha cobrado ya 7.000 muertos en el mundo y 2 en Ecuador. Hemos escuchado de los expertos que si Ecuador no corta de raíz el problema, puede llegar a tener más de 800.000 personas contagiadas. No lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir. Pero para que eso no suceda, tenemos que actuar juntos. Nosotros como gobierno hemos frenado los contagios importados. Nadie que esté contagiado entrará por nuestras fronteras. Ahora debemos impedir el contagio interno. ¿Cómo? Evitando salir. Solo quien no tiene contacto con otros está completamente seguro de no haberse contagiado. Insisto, la única manera de estar completamente seguro de no haberse contagiado es no teniendo contacto con otros. Ningún contacto. Compatriotas, ustedes lo saben, ante situaciones excepcionales se necesitan medidas excepcionales. Por eso he decretado el estado de excepción en el país. He decretado el estado de excepción en el país, por lo cual se cierran los servicios públicos, a excepción de salud, seguridad, servicios de riesgos y aquellos que por emergencia los ministerios decidan mantener abiertos. Solo seguirán funcionando las industrias agrícolas, ganadera y de cuidado de animales, las cadenas y actividades comerciales de las áreas de alimentación, la salud, las encargadas de los servicios básicos y toda la cadena de exportaciones. Quiero ser claro, las tiendas de barrio, los mercados y los supermercados permanecen abiertos. Igualmente, los bancos y todos los servicios financieros que seguirán operando normalmente. Los hospitales, las clínicas, los centros de salud y las farmacias atenderán de manera continua y todas las industrias relacionadas con estos sectores seguirán produciendo en los horarios en los que trabajan habitualmente. Del mismo modo, seguirán funcionando las plataformas digitales de entrega a domicilio
y todos los medios relacionados con telecomunicaciones. Quédate en casa, trabaja desde casa, porque las grandes cadenas de alimentos y productos de salud garantizan la provisión de bienes y servicios a domicilio. A través de las diferentes plataformas así lo hacen, de las plataformas digitales, que trabajan desde hoy las 24 horas, los 7 días a la semana. Todo el resto de actividades, de sectores y de industrias tendrán que detenerse. A partir de mañana, martes, rige toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Desde mañana martes a la medianoche se suspende por 14 días el transporte interprovincial, los vuelos domésticos y la circulación de automóviles particulares, a excepción de los que cumplen los servicios de las empresas y establecimientos autorizados a seguir funcionando. Para las personas que van a comprar víveres o medicamentos, se restringe la circulación de la siguiente forma. Los lunes, miércoles, viernes y domingo no circularán los automóviles con placas que terminen en número par y 0. Los martes, jueves y sábado, los que terminen en número impar. Todos los vehículos de carga vinculados al área de salud o las áreas descritas anteriormente podrán circular libremente. El personal de la salud podrá circular sin restricción para cualquier emergencia médica comprobada. No rigen las restricciones de circulación. Ecuatorianos, a este virus lo paramos entre todos. La policía y las Fuerzas Armadas, así como los agentes municipales, participarán en las actividades de control. Pero nada de esto será suficiente si cada uno de nosotros no cumple con quedarse en casa. Es hora de un control ciudadano, solidario y estricto. Un control que nos recuerde que quien actúe irresponsablemente saliendo a la calle sin necesidad nos pone en riesgo a todos. Hoy la responsabilidad es de todos nosotros. En la mañana, el señor vicepresidente y la señora ministra de Gobierno hablaron con decenas de alcaldes y prefectos que expresaron preocupaciones respecto de su realidad local. Por eso vamos a pedir a los COEs cantonales, presididos por esos alcaldes, que se hagan cargo de la aplicación de las medidas de restricción de movilidad dentro de sus competencias. Pero quiero recalcar, siempre bajo la responsabilidad de velar por los más necesitados. Señores alcaldes y prefectos, no se olviden de aquellos ecuatorianos que viven al día. Si deciden cerrar completamente la circulación, vamos a llegar a las casas de sus hermanos con la ayuda necesaria para que tengan sus necesidades básicas atendidas. Vamos a hacerlo conjuntamente, alcaldías, prefecturas y gobierno. Ecuatorianos, estamos tomando decisiones difíciles que molestan e incomodan a algunos compatriotas, pero o impedimos el contagio masivo con decisiones que sean fuertes, o lamentaremos no haberlo hecho a tiempo. Nuestro deber, el deber de cada uno como ciudadano, es no contagiar y no contagiarse, no contagiar y no contagiarse. Les decía ayer que es momento de hacer real lo que Jesús nos enseñó. Ama a tu prójimo como a ti mismo, decía el Maestro. Es decir, en otras palabras, cuida a tu prójimo como a ti mismo. Vencer esta pandemia, vencer este mal mundial, está en nuestras manos. Ecuatoriana, ecuatoriano querido, por favor, por tu familia, por tus seres queridos, quédate en casa. Quédate en casa. Buenas noches. El gobierno de todos.